Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Juan Gómez. Y Juan es de la parte de energía de la Fuerza del Pueblo. Tú eres que dirige ese departamento de energía de la Fuerza del Pueblo. Allá es una dirección colectiva, nos toca a nosotros estar a la cabeza, pero hay muchísimos recursos humanos de ingenieros que sin ellos no pudiéramos hacer el trabajo. Ve acá, es verdad que la parte que le están cediendo a Canadá, digo no, a los Países Bajos, de la parte marítima, es verdad que ahí hay petróleo, la gente se inventa mucha vaina cuando se trata, cuando los partidos se enfrentan, el de la oposición quiere atacar al gobierno buscándole cualquier debilidad. Yo realmente me gusta hablar con la documentación en la mano, Okay. pero sí el interés marcado que uno ve de una potencia como Holanda en este aspecto está interesado en esa parte y son el comportamiento geológico para el tema de combustible, de gas, de petróleo es un comportamiento siempre que va muy ligado a la placa tectónica. Entonces en esa área existe el potencial para la exploración, porque primero tiene que ver el potencial para explorar, entonces Exacto. después de la exploración que te dice si hay, y no. Si hay marino, ver si es explotable, porque recuérdate que aquí, por ejemplo, tenemos el tema de Azuago, sí, con el presidente Guzmán, o sea, ahí se hizo una exploración, vio que existe algún tipo de charco largo, existe algún tipo de recurso, pero no en la calidad y en la cantidad que sea comercialmente explotable. ¿Entiendes? Son dos cosas diferentes que puede ser lo que ocurre en esta zona. Pero no lo sabemos. Hay que esperar que se hagan los estudios geológicos de exploración y ver entonces si hay explotación. Sí, pero puede estar, la posibilidad es real. Pero hablan de que de una vena petrolífica, ¿verdad? Subterránea que tiene que ver con los yacimientos de Venezuela y los descubiertos ahora por Guyana. Pero eso te digo, es un comportamiento geológico, o sea, es de zonas, de regiones que están propensos a eso. O sea, por ejemplo, cuando la Unión Soviética le vende Alaska a Estados Unidos, sí. No se iba a imaginar nunca que iba a haber estas riquezas ahí petrolíferas. Entonces, por el comportamiento de la Tierra de millones y millones de años, entonces sí hay la posibilidad de que pueda haber, porque se habla, como tú dices, toda la franja del Orinoco que cruza Venezuela, que cruza Trinidad y Tobago, las islas. Entonces, es una posibilidad de que exista ya. Y ahí está también México, ¿verdad? México está más arriba, más hacia el norte, todo. Sí. Le toca y sin embargo a México le toca colita. Fíjate, porque México no tiene tanto. Tiene un considerable. En alta mar hay mucho. En México es mucho pero no está explotado. Sí, se explota. Hay grandes plataformas. Ellos no tienen tanta importancia en producción de petróleo como lo tiene Venezuela, por ejemplo. No, para nada. Claro que no. Pero ni Guyana, porque ahora dice que Guyana, los yacimientos encontrados allí han cambiado la vida totalmente de este país. Eso es cierto. Y tú lo ves inclusive en cómo va la economía de ese país, cómo va el crecimiento económico, en base a todas las inversiones que están llegando para el tema de la explotación y la explotación. Y el dinero para Guyana. Así mismo. Los haitianos están... Y está en disputa, inclusive hay una parte del territorio de Guyana que lo está disputando Venezuela. Sí. O sea, ahí hay un conflicto geoestratégico en este caso. O sea, es grande Guyana. Tiene mucha tierra ociosa. Guyana es gigantesca y tiene muy poca población. Entonces, en territorio, en comparación, la densidad de población de ellos es baja. ¿Por qué no dejan ahí posesionar un poquito de haitiano? Total que se comparte color y toda la cosa, ¿verdad? Sí. Y ellos tienen mucho oro también. Mucho oro. Tienen mucho oro. Dice Jimmy Jerisier. Y estoy hablando contigo porque me estoy aprovechando. No, adelante. Estamos hablando de un ingeniero, ¿verdad? Un hombre con mucho conocimiento de energía. Estamos en tu casa y en la casa de uno no pone la pauta, así que tranquilo, no hay problema. Mira, habla Jimmy Jerisier
que Haití es el país más rico del mundo. El famoso barbecue. El barbecue. Porque allí se entiende que hay muchas minas de todo. Y que precisamente eso es lo que andan buscando los países poderosos. Y por eso tienen desarticulado el poder, ¿verdad? El Estado haitiano. Tiene es el mismo terreno. Sí, mira, Marino, yo realmente en la parte de política de Haití no me gusta involucrarme mucho porque es un tema muy sensitivo y yo tengo una posición como dominicano y ellos la tienen como haitiano. Yo creo que somos un matrimonio que va a ser inseparable, o sea, pero yo creo que cada quien tiene que estar en su habitación, en su lado, en su sitio. A mí me toca si tenemos dos hijos y uno es una hembrita y uno es un varón. Claro. Tiene muy buen ejemplo que tú pones. El varón tiene su habitación y la hembrita tiene su habitación. Entonces cada quien en su habitación. Ahora, sí existen esquemas internacionales en donde si un país tiene falta de mano de obra, organizado, estructurado, yo saber que el año que viene yo necesito 3,000 personas, yo tengo que hacer ese levantamiento de todos los interesados, ver cuál es que me conviene que vengan esos 3,000, carnetizarlo, si es con carnet, si es como... Ahora, ¿qué ocurre con los haitianos? Que ellos ni siquiera identificación de su propio país tienen. Entonces, ¿cómo tú puedes validar una información de una persona así? Entonces, lo de Haití es mucho más complejo que lo que dice el señor Barbecue, que el señor Barbecue está en una situación ahora un poco complicada. Muy complicada. Y él se tratará de agarrar hasta, cuando uno se está cayendo, dicen en mi campo, que uno se agarra hasta de un clavo caliente. Muy complicada. Tiene, el Barbecue tiene un poquito de razón. Barbecue pudo ser, quizá en su inicio, un delincuente, como, no sé, ¿verdad? Yo no lo llamaría así porque había que estudiar profundamente, ¿verdad?, el porqué de las cosas. Y partiendo de la vida que ha vivido Haití, ¿verdad?, y sus 15 millones de habitantes, que no son 12 ni 13, son 15, ¿verdad? Entonces, partiendo desde ahí, el enardecimiento de su población no es para que se sorprenda a nadie. No es para que nadie se sorprenda que Jimmy Cherizier, Barbecue, consiga el apoyo de 3 millones de haitianos. Entonces, lo que él siempre he dicho, que hay que buscar la forma de cómo manejar la situación antes de hacer producir un genocidio ahí de una magnitud tremenda de muertes de haitianos, que eso es lo que puede pasar. Sí, ahí. pero él mismo ha contribuido, ellos destruyen, en Haití hay muy pocos hospitales, lo poco que hay lo destruyen. Sí, pero no son, pero es precisamente la oligarquía, son los gobiernos, son los que manejan el dinero y la riqueza de los pueblos con estos enlaces leoninos que se han creado, en que dice que yo, República Dominicana, soy parte de los Estados Unidos. Espérate, ¿qué pasa? Es como que yo, ¿verdad?, Marino Guzmán, diga, no, yo soy parte de los Vicini. Y entonces, mijo, te volviste loco, Wilfrido. ¿Por qué motivo? Porque eso no es posible. Tú eres parte de los Guzmán de Moca. Exacto. Eso no es posible. Entonces, pero te ligan con una sapiencia tremenda de que van a succionar lo poco que tú tienes, porque tú no tienes forma de escapar. Si tú haces un contrato si tú eres un barquito, una yolita, y haces un contrato con un buque, tú sabes que tú y nada es lo mismo. Lo único de Marino que yo estoy claro como dominicano de que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como país es el tema haitiano. Sí. Y yo creo que ahí debe de surgir en toda la clase política, en toda la clase social dominicana, sentarse en una gran mesa y ponernos de acuerdo qué vamos a hacer como país, no porque yo sea de un partido X, de un partido A, que sea de pensamiento de derecha, de izquierda, de centro, no, sino como país, porque nosotros debemos de cuidar nuestro país, en donde tenemos a nuestras familias, a nuestros hijos, en donde no nos vamos a ir, y donde hay una situación, un problema que no nos vamos a quitar. Entonces tenemos que como país crear una sola posición y que esa posición se defienda en todas partes del mundo, porque muchas veces yo tengo una posición sobre Haití, va una organización con algunos intereses de quizá
que se beneficia por recursos que le llegan de ONG de otras partes del mundo y presenta una posición contraria a la que llevamos como país. Hasta que no nos pongamos nosotros mismos de acuerdo, llegue el gobierno que llegue, sea el que nos gobierna hoy, sea la Fuerza del Pueblo, sea el PLD, sea otro partido que generen, que se vea que hay una posición consona, porque ahí sí son los haitianos fuertes. Sí. Diplomáticamente hablando y fijando sus posiciones, son muy fuertes. Y yo creo que ahí nosotros podemos mejorar. Como secretario de Energía y Minas de la Fuerza del Pueblo, háblame de un problema que nosotros no nos hemos podido quitar de arriba. Un esqueleto que ni siquiera bailándolo podemos con el que es de la energía eléctrica. Hemos hablado en otras oportunidades, pero todavía hoy en día persiste ese abuso y eso es muy peligroso. Porque ya la gente sabe quiénes son los culpables, quiénes son los criminales. Pero ellos están obnubilados, quizás por el poder que ostentan a través del dinero. No con mucha inteligencia, porque de liderazgo tienen nada y lo han demostrado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque eso es una olla de presión que puede explotar en cualquier momento. Porque los abusos llegan hasta un punto. Sí, y ahí yo quisiera retomar esa parte que te dije, de que se debe de hacer un gran acuerdo para el tema haitiano. Yo creo que lo mismo debería de ocurrir con el sector eléctrico en la República Dominicana, porque esto, y tenemos que tratar de ser justos entre nosotros mismos, no es una situación que la provocó esta actual gestión. Un problema histórico, pero ¿qué ha pasado? Un error político que le ha otorgado un sector de seguridad nacional a un sector privado insaciable que no tiene conocimiento político y que lo que son ordinarios comerciantes. Mira, ahora, ¿qué ha pasado y qué nos preocupa? Que en la administración de 2020 hacia acá, la administración Abinader, los números del sector han empeorado. De manera que nos debe mover a mucha preocupación, pero ya no yo de que como Fuerza del Pueblo para criticarlo a ellos, ya como país. ¿Por qué? Porque esa deficiencia que hay en distribución marcada, ese déficit tan abismal que hay, lo pagamos todos los dominicanos. Lo que pagamos la luz, los que no lo pagan, no importa. Entonces, escúchame esa partecita. Aquí todo el mundo paga la luz. Y lo paga con creces. Más de una vez. Y lo paga con creces. ¿Por qué motivo? Porque aquí ninguno debiéramos pagar luz. Porque si el gobierno, cada vez que ellos le piden 400 o 600 millones de dólares para robar, para una autopista eléctrica, que todo el mundo sabe que es para cogerse esos cuartos en un grupo de gente. Pero además, casi 100 mil millones de pesos que se le da anual, nosotros no tenemos que pagar luz. Entonces, ¿por qué, a pesar de eso, a pesar de estar succionándole el dinero a la gente, a los pobres, y subiéndole todo, y le suben el dólar y hacen lo que le da la gana, oye, también te quieren castigar con el recibo eléctrico? Bueno, qué bueno, casualmente te traje aquí un par de facturas. Okay. Mira. Pero antes de eso, te quiero decir, mira, yo tengo este cuadro, que realmente no es de la Fuerza del Pueblo, es del CRES, y ellos lo hacen en función de todos los datos que toman, es de los informes que el propio Ministerio de Energía y Minas publica. Si tú ves el comportamiento, por ejemplo, de lo que genera el gran déficit, que es las pérdidas, si tú ves desde el 2011 hasta el 2019, tú ves que el comportamiento de las pérdidas iba en una pendiente hacia la baja, ¿tú ves? Sí. Aquí en el 19-20 hubo un escalamiento. ¿Por qué? Porque esa fue la época de la pandemia y no trancaron y a todo el mundo se le suministraba el servicio, pagase o no pagase. Ahora, a partir de ahí, lo que debió de ocurrir, retomarse la pendiente hacia la baja. Y por ejemplo, en el 19 la pérdida era de un 30.6. Habían venido de un 35 en el 2013. Ahora, ¿qué ocurre? En el 21, de ese 30.6 suben a 36.9. Ahora, en el 22 sube a 38.9. En el 23 suben a 40.3 y hoy día se encuentran en 43. Entonces, ¿qué me genera esa pérdida?
Yo te lo tengo aquí en pesos, porque aquí es que lo entendemos. Mira, en el 2015, por ejemplo, vamos en el 14, que es un poco más, para llenar el déficit que me generan esa deuda y todas las otras componentes de pérdida de sector en distribución, el gobierno tenía que erogar 52.000 millones. 52.000 millones en el 14, en el 15 bajó 36.000, en el 16 llega a 38.000, en el 17 sube a 55, pero en el 18 y 19, 20, vemos cómo baja 42 a 31. Ahora, ¿cuánto fue en el año 2023? 86.000. ¿Y qué nos dicen los números ahora en este 24? Porque ese es el 23, te hablé de año completo ahí. Te dice que, por ejemplo, en los primeros 7 meses de este año, se habían ya, había absorbido el sector eléctrico 50.000 millones de pesos. Es decir, que nosotros vamos tendiendo a que suba los 90.000 millones de pesos. Entonces, tú dices, ¿y cómo podemos echar hacia adelante esta carreta? Inclusive, ahí no está mencionado lo que el gobierno además les regala como bono por debajo, que solamente lo publican porque tiene que ser aprobado por el Congreso. Pero cada vez que el gobierno hace así, hay que darle 600 millones disque para mejorar el servicio. Anótame esa parte también, que sí, tú sabes que eso es para cogérselo también. Mira, Mariano, aquí yo tengo, por ejemplo, un titular del Diario Libre del día 19 de julio de este año. Gobierno agrega 6.000 millones más para subsidio eléctrico del presupuesto reformulado. Sí. ¿Por qué? Porque es bueno que la población sepa que esto es un barril sin fondo. Sí, pero dice Vicente, Vicente, de manera que yo no sé qué fue lo que le pasó a él, sabiendo él que es tan odioso, y un joven con aspiraciones presidenciales, viene y le dice a este país como que todos somos unos estúpidos, que de lo que se le va a cobrar el aumento de la factura de la reforma fiscal, le van a dar 18.000 millones al sector eléctrico. ¿Y a ti cuánto te dieron, Vicente? Y te lo digo, porque cuando la gente habla de darle algo al sector eléctrico, ¿sabe que para robárselo? Porque eso ya es declarado, eso es claro. Porque fíjate, porque además, ahí tú tampoco estás mencionando otra parte. El decreto aquel que se creó de emergencia para cobrar lo justo del precio del kilovatio, y si tú gastas un poco más, suponiendo que tú tienes más dinero, tú lo pagas 3 veces el precio. Sí, entonces ese decreto, ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué el gobierno, por qué el Congreso no, yo creo que eso no va al Congreso, creo que eso es del presidente, porque es un decreto, lo que hay que derogarlo? ¿Por qué el presidente Luis Abinader no deroga ese decreto? Eso es importante. ¿Por qué no lo derogó Danilo? ¿Pero por qué no lo derogó Leonel? Porque, ese decreto viene de Balaguer. El decreto de aumentarle la luz y que en un estado de emergencia. Lo que quiere decir que nosotros pagamos la energía eléctrica más cara del mundo. Lo grande es que cuando tú mencionas, yo, Vicente, te pasé, ¿cómo se está financiando eso? Sistema eléctrico en crisis, préstamos multimillonarios y apagones persistentes. O sea, nosotros estamos, cuando se recoge esto, ahí solamente fueron 1.500 millones de dólares de préstamos. Préstamos multimillonarios y apagones persisten. Exactamente. Claro. Eso es así. Entonces, tú hablabas lo siguiente. Tenemos una ineficiencia enorme en la empresa de distribución. No hay planificación, no se está haciendo el trabajo. Ustedes lo ven aquí, no hay transformadores, no hay medidores. Entonces, la empresa distribuidora, Mari, no es la caja del sector eléctrico. ¿Quién se coge el dinero? Pero ¿quién se roba el dinero? Porque en algún lado tiene que estar. Y te voy a decir algo, Marino. Con esta pérdida están de esa manera, pero uno se detiene y se hace esas preguntas que tú haces. Porque, por ejemplo, mira, nos subieron la tarifa en 3 ocasiones. Sí. Tú recordarás. Sí. Y mira lo que está pasando ahora. Ajá. Tú que mencionabas ahorita la factura. Esto es un cliente que se nos acerca, la gente se nos acerca. Y, por ejemplo, él recibe su factura. Esta es la factura del mes 9. Sí. La factura, si es la del mes 9, corresponde al mes 8, porque uno es lo que consumió en el mes anterior. Sí.
este usuario pagaba 6.876 pesos. Y ustedes ven el comportamiento en el gráfico que más o menos similar siempre. Ajá, sí. Ahora, en el mes 10 recibe una factura, porque las empresas distribuidoras están tratando de hacer números. Sí. Recibe la factura de 11.200. Y mira que ahí baja más. Ahí baja el consumo. A 11.200. Ahora, ¿qué ocurre? Esa persona fue y reclamó a la empresa distribuidora. Sí. La empresa distribuidora le dijo que no correspondía ese reclamo. Esa persona fue a Protecon. ¿Y qué pasó la del mes siguiente? Que volvió a los niveles de siempre, a 7.000 pesos porque protestó. Entonces, pero si no protesta, pero uno no sabe. ¿a cómo volvió? A 7.000 pesos. Pagaba la primera, lo normal son 6.800, 7.000, ok, está dentro de rango. Ahora, cuando te cobran casi 5.000 pesos más, casi 5.000, y es increíble la cantidad de ciudadanos que nos denuncian. Pero mira, se me disparó, se me duplicó. Tú tienes que escucharlo, hermano, porque tú estás demasiado medio y la gente te llama y te lo dice. La gente un poco recibe, y en época en donde los apagones se han incrementado. Entonces es bueno que el ciudadano sepa que si yo tengo 3, 4 horas de apagones en mi hogar, si no tengo inversor, esas horas yo no las consumí. Eso se debe reflejar de una manera u otra en el monto de mi factura, porque si yo no estoy consumiendo en ese momento. Ahora, si usted tiene un inversor, porque tengo que ser justo, si usted tiene un inversor, cuando la energía llega, ese inversor carga las baterías y tiene un consumo por encima de lo normal. Pero eso viene a empatar la falta del tiempo que tuviste sin energía. Está bien, pero como quiera, pero tengo que pagarlo. Bueno, pero entonces, quiero hacer la diferencia a las personas de que el que tiene inversor sí pagamos los apagones. Vamos a seguir hablando de esto porque es interesante de que ya a este nivel estamos hablando con quien es el secretario de Energía y Minas de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Entonces, siendo uno de los partidos más importantes del país, del sistema, entonces eso quiere decir que se está tomando en cuenta, el dolor, el sufrimiento que ha vivido la sociedad dominicana con el abuso, el crimen y el robo, la soberbia desde el sector eléctrico, que los políticos descabezados entregaron a un sector despiadado. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.